¿Alguna vez has orado hasta quedarte sin palabras? ¿Alguna vez has mirado al cielo y dicho, Dios, ¿sigues ahí? Quizás te resulte familiar esta escena, una habitación de hospital, el insistente sonido de las máquinas y la sensación de que el tiempo se ha congelado. O quizás la escena sea diferente en el móvil en la mano, la cuenta bancaria vacía y una notificación recordándote una deuda que vence mañana. Es en este lugar de silencio, de agotamiento, de oración hecha con los ojos, ya no con palabras, que muchos se preguntan, si Dios me ama, ¿por qué no responde? Pero ¿qué pasaría si os dijera que la fidelidad de Dios no se revela cuando todo va bien, sino cuando todo parece haber fallado? A veces confundimos una respuesta con un alivio inmediato, pero el corazón de Dios no es un botón de emergencia. Él es un Padre que ve lo que tú no puedes ver. Él escucha incluso lo que no puedes decir. El problema es que nos han enseñado a medir la presencia de Dios por la ausencia de dolor, y esto nos impide darnos cuenta de que, a menudo, es en el silencio donde Él obra con mayor intensidad. ¿Cuántas veces has pensado que Dios estaba lejos cuando en realidad te rodeaba por todos lados? ¿Cuántas veces hemos orado por una salida, pero Él estaba preparando una transformación? Hoy quiero invitarte a profundizar en 7 verdades que no solo revelan cómo Dios responde las oraciones, sino que te ayudarán a ver su fidelidad incluso cuando la respuesta es invisible. Porque Dios no solo responde, sino que responde en el momento preciso en que la respuesta te transformará más. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe en los momentos más desafiantes. Y para comenzar, necesitamos recordar algo simple, pero profundamente poderoso. Dios escucha incluso tus susurros. ¿Alguna vez has intentado orar y no te salen las palabras? ¿Alguna vez te has sentido tan cansado emocionalmente, tan agotado espiritualmente, que solo has podido suspirar? A veces pensamos que para que Dios nos escuche, necesitamos usar las palabras adecuadas, el tono adecuado o estar en el lugar correcto. Pero el Dios que nos creó no depende del volumen de nuestra voz. Él escucha el corazón. Él nota lo que nadie más nota. La Biblia nos dice que Ana estaba en el templo, orando por un hijo. No pronunció ni una sola palabra. Sus labios se movían, pero no le salía la voz. El sacerdote que la observaba pensó que estaba borracha, pero Dios la escuchó. No porque Ana gritara, ni porque usara un lenguaje bonito. Dios la escuchó porque siempre escucha la sinceridad. ¿Qué has estado diciendo cuando estás solo? ¿Qué has estado murmurando en medio de la noche, acostado sin poder dormir? ¿Cuántas veces has cerrado los ojos y solo has podido decir, ayúdame? Dios te escuchó, incluso cuando nadie más lo notó, incluso cuando creías que no estabas orando. Quizás te sientas avergonzado porque ya no puedes orar como antes, porque sientes que oras débilmente, incorrectamente, con dudas, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, incluso tu silencio puede ser interpretado ante Dios, y hay algo muy importante en esto. Dios no solo escucha, Él acoge, Él guarda cada palabra entrecortada, cada lágrima que cae en medio de la oración, como si guardara algo precioso. Tu oración no necesita ser impresionante, solo necesita ser honesta. Ahora piensa si Dios escucha incluso lo que no puedes decir. ¿Por qué parece tardar tanto en actuar? ¿Acaso está esperando algo? ¿O existe un momento perfecto que no vemos? Hablemos de esto ahora. Porque el tiempo de Dios nunca falla. Esperar es una de las experiencias más incómodas de la vida. Y cuando lo que esperamos es una respuesta de Dios, el silencio puede parecer insoportable. La mente empieza a preguntarse, ¿me ha escuchado Dios? ¿Le importa? ¿Por qué no ha actuado todavía? Pero ¿qué pasa si el silencio no es abandono, sino preparación? Abraham recibió una promesa clara. Tendría un hijo, y sin embargo, esperó 25 años para verlo nacer. 25 años viviendo con dudas, con el paso del tiempo, con el envejecimiento de su propio cuerpo y el de Sara. Y sin embargo, Dios no se retrasó ni un día. José tenía grandes sueños para su futuro, pero lo que vino después fue traición, injusticia y encarcelamiento. Le tomó 13 años salir de prisión y convertirse en gobernador de Egipto. ¿Qué habría pasado si Dios hubiera liberado a José antes? Habría regresado a casa y no estaría exactamente donde Dios lo quería. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos saque rápidamente del desierto?
sin darnos cuenta que es en ese mismo desierto donde Él está formando nuestra fe. En la vida práctica, esto se manifiesta de maneras muy concretas. La persona que espera un trabajo y empieza a dudar de su propio valor. La pareja que reza por un hijo y siente el peso de los meses que no progresan. El joven que busca dirección y se siente estancado. En estas situaciones, el sentimiento de abandono es real. Pero no es cierto. Dios no se queda quieto. Está orquestando detalles que aún no podemos ver. Si Él respondiera ahora, quizás no estarías listo para recibir. O quizás las personas a tu alrededor que participan en la respuesta aún no están en el lugar correcto. Lo que parece un retraso a menudo es sincronicidad. Ahora piensa conmigo, ¿qué pasa si la respuesta que esperas no llega como quieres? Y sí, en lugar de un sí, recibes un no. ¿Significa eso que Dios te ha fallado? ¿O te está ofreciendo algo que aún no entiendes que es mejor? Hablemos de eso ahora. Porque el no de Dios no siempre es el final. A veces es el comienzo de algo mucho más grande. A nadie le gusta oír un no. Y más cuando ese no viene de Dios. Oramos, ayunamos, lloramos, insistimos, y aún así, la puerta no se abre. La sanación no llega a la persona, no regresa. El milagro no ocurre en momentos como estos. Nos sentimos rechazados, como si Dios negara no solo nuestra petición, sino también nuestro propio dolor. Pero, ¿es un no de parte de Dios realmente una señal de que a Él no le importa? Pablo, el apóstol que soportó el naufragio, la prisión y la persecución, oró 3 veces por algo muy específico. Quería que Dios le quitara lo que él llamaba su espina en la carne. 3 veces. Y la respuesta que recibió fue clara: bástate mi gracia. Dios no le quitó la espina, pero le dio a Pablo algo infinitamente mayor: la completa dependencia de la gracia divina. Y ese es precisamente el punto. Menudo, lo que Dios niega no es nuestro deseo, sino nuestro control sobre las circunstancias. Nos enseña a confiar incluso sin comprender. En la vida real, esto se manifiesta de maneras profundas. Alguien reza para conservar su trabajo y es despedido, solo para descubrir meses después que la pérdida ha dado paso a algo nuevo y mejor. Una mujer reza por la restauración de una relación rota, solo para darse cuenta más tarde de que fue una liberación. Un sueño se frustra, solo para dar paso a un propósito mayor que no encajaba en el antiguo marco. El no de Dios a menudo nos impide seguir un camino que nos limitaría. Y lo que hoy nos duele, en el futuro puede revelarse como uno de los mayores actos de protección divina. Pero hay algo aún más desafiante a veces. No es solo la respuesta lo que nos sorprende, sino los medios que Dios usa para darla. Porque cuando Él quiere actuar, puede usar las fuentes más inesperadas. Hablemos de eso ahora, porque la respuesta de Dios puede venir de donde menos la esperas. A veces pensamos que todo va mal, y de hecho, así parece: la puerta que se cerró, el plan que falló, la relación que se desmoronó. La vida nos lleva por caminos que no elegimos. Y cuando esto sucede, la pregunta más común es: Dios, ¿por qué ahora? ¿Por qué así? Pero ¿qué pasa si lo que llamas caos es en realidad un desvío calculado hacia el lugar exacto al que Dios quiere llevarte? Jonás es un claro ejemplo de esto. Decidió huir de la misión que Dios le había encomendado. Tomó un barco hacia el otro lado. ¿Y qué vino después? Una tormenta. Pero esa tormenta no fue venganza, fue corrección. Fue realineamiento. Era un Dios que ama demasiado como para permitir que alguien se hunda en su propio camino. Pablo también quería ir a Roma, oraba por ello, soñaba con ello, pero llegó allí, prisionero, esposado y escoltado. Sin embargo, fue allí, en una condición que jamás habría elegido, donde escribió cartas que cambiaron generaciones. ¿Alguna vez has pasado por algo así? Un periodo en tu vida que parecía un revés, pero que luego resultó ser un punto de inflexión. Quizás hoy estés en medio de tu propia tormenta y solo piensas: ojalá esto terminara. Pero, ¿y si Dios está usando esta misma confusión para guiarte hacia tu destino? En la vida real, esto podría significar tener que mudarnos a una nueva ciudad, perder algo que parecía esencial, o enfrentar un problema de salud inesperado, situaciones que nos quitan el control y nos hacen tambalear la estabilidad. Pero si las miramos con fe, pueden convertirse en el escenario
donde Dios construye algo nuevo. Ahora detente y piensa en si Dios puede usar incluso una tormenta para guiarte. ¿Puede también usar a personas inesperadas para responder a tus oraciones? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque la respuesta de Dios puede venir de manos en las que nunca pensaste que confiarías. Cuando oramos por una respuesta, solemos esperar que provenga de una fuente confiable, predecible y fidedigna. Alguien con experiencia y credibilidad. Alguien de Dios. Pero el problema es que la expectativa moldea tanto nuestra percepción que a veces ignoramos la respuesta. Simplemente porque llegó por un canal inesperado. En la historia bíblica de la hambruna en Samaria, Dios usó a 4 leprosos, parias, marginados, aislados fuera de las murallas de la ciudad, para anunciar la buena noticia de que había abundancia. Nadie esperaba nada de ellos, pero fue a través de ellos que la esperanza entró por las puertas de la ciudad. ¿Cuántas veces has rechazado a alguien solo porque pensabas que no era lo suficientemente espiritual? ¿Cuántas veces has esperado ayuda de alguien que conoce la Biblia al dedillo, pero fue un desconocido? Con palabras sencillas y sinceras, ¿quién trajo alivio a tu alma? Dios no se rige por sus propios criterios, no consulta nuestros estándares para decidir ¿a quién usará? Ha usado a una prostituta para ocultar espías, a un niño con panes y peces para alimentar a una multitud, e incluso a un cuervo, un animal impuro, para alimentar a Elías en el desierto. Si quiere, puede incluso usar a alguien incrédulo para cumplir una promesa sobre su vida. En la práctica, esto significa que podrías encontrar la respuesta a tu oración en el consejo de alguien que nunca consideraste sabio. Podría venir en el gesto de alguien que ni siquiera te cae bien. Podría venir en el servicio de alguien que no tiene ni rastro de piedad, pero que en ese momento fue inspirado por Dios a acercarse a ti. Y tal vez ese sea el punto. Dios no quiere que confíes solo en las personas, sino en la manera en que Él obra, incluso cuando la manera no parezca lo suficientemente espiritual. Pero ¿qué pasa cuando ni las personas, ni las circunstancias, ni la lógica parecen ser suficiente? Cuando lo que necesitas es algo tan extraordinario, tan fuera de lo posible, que ninguna explicación humana puede solucionarlo. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque Dios no solo responde, Él se especializa en hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Alguna vez has visto una situación y has pensado, ¿no se puede hacer nada más? ¿Alguna vez te has encontrado ante algo tan grande, tan fuera de tus capacidades, que ni siquiera orar parece suficiente? Es en estos momentos, cuando las limitaciones humanas quedan expuestas, que la acción de Dios cobra fuerza. Sara tenía 90 años, cuando escuchó que tendría un hijo. La promesa en sí misma le pareció una broma. Se rió porque todo a su alrededor decía que ya no había tiempo. Biológica, emocional y lógicamente era imposible. Pero fue precisamente entonces cuando Dios actuó, no a pesar de la imposibilidad, sino dentro de ella. Quizás estés esperando algo en lo que ya has dejado de creer. Una cura, una restauración, una puerta que parece cerrada por demasiado tiempo. Y cuando miras a tu alrededor, todo te dice que es demasiado tarde, que el tiempo ha pasado, aunque no hay salida. Pero Dios no consulta el reloj humano para actuar. Él entra cuando nadie más puede entrar. Toca donde nadie más puede llegar. En la práctica, esto significa que tu oración por alguien que ha estado ausente durante años puede ser escuchada. Ese diagnóstico definitivo aún está bajo el control de un Dios que no se ocupa de estadísticas, sino de milagros. Ese sueño que ya enterraste, porque la vida te enseñó a soltarlo, aún puede florecer, aunque todo diga lo contrario. Lo imposible no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad. No está limitado por las leyes de la naturaleza, ni por el tiempo, ni por los fracasos humanos. No necesita condiciones favorables, solo corazones dispuestos. Pero hay algo aún más profundo. Dios no hace lo imposible solo para impresionarnos. Tiene un propósito mayor. Hace lo que nadie más puede hacer, pero lo hace por una razón: revelar quién es. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, porque cada oración contestada apunta a algo más grande que la respuesta misma. Revela la gloria de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios a veces espera hasta el último segundo para actuar? ¿Por qué permite que ciertas situaciones lleguen a su extremo hasta el punto de que ya no queda esperanza humana antes de intervenir? Lo mismo le pasó a Lázaro. Jesús
recibió el mensaje: tu amigo está enfermo. Podría haber ido de inmediato, podría haberlo sanado a distancia, pero esperó y cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. 4 días de llanto, duelo y silencio. Y fue en ese escenario, sin luz, sin vida, sin esperanza, que llamó a Lázaro, no para demostrar que podía, sino para mostrar quién era. Dios no responde solo para aliviar tu dolor, responde para que puedas conocer su carácter más profundamente, para que quienes te rodean puedan verlo, reconocerlo y dar testimonio. Cada respuesta a la oración es una ventana abierta al mundo para que veas que existe un Dios vivo, presente, personal y poderoso. Esto lo cambia todo, porque nos hace comprender que orar no se trata solo de buscar soluciones, se trata de alinearnos con un propósito mayor. Se trata de ser parte de algo que va más allá del presente, más allá de nuestra historia individual. ¿Cuántas veces Dios te ha respondido de maneras que no te diste cuenta en ese momento, pero que hoy, al mirar atrás, brillan como señales de su fidelidad? ¿Cuántas veces ha superado tus expectativas, no porque lo merecieras, sino porque quería que conocieras más de su amor? Esa es mi invitación. Hoy que sigan orando, no solo para ser escuchados, sino para conocer más del Dios que responde. Y cuando Él responda menos, y lo hará, que su gloria sea visible en ustedes. Si este mensaje te llegó, compártelo con alguien que espera una respuesta, no como un gesto automático, sino con la intención de brindar verdadera esperanza. Ahora, cierra los ojos conmigo por un momento. Señor, gracias por tu fidelidad. Aun cuando no entendamos tus caminos, sabemos que nunca dejas de escuchar. Danos sensibilidad para percibir tus respuestas, valentía para aceptar el no y fe para esperar tu tiempo. Que nuestras vidas revelen tu gloria, incluso en el dolor, incluso en el silencio, incluso cuando todo parezca imposible. Que cada una de nuestras oraciones sea una invitación a que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.